ausentes por diferentes situaciones. Una de ellas es que algunos estaban visitando sus familias. Hermano, me ayuda, es que me mueve la Biblia las hojas. Ustedes sí pueden hacer hacia allá. Gracias. Una bienvenida muy calurosa a nuestros hermanos que están ausentes por temas de visitas o familiares de viajes, otros porque han sido afectados por el COVID. Nos alegra mucho volverlos a tener acá nuevamente, a cada uno de ustedes, que puedan estar compartiendo con nosotros. Les voy a pedir que hoy presten mucha atención al sermón. Vamos a retomar la epístola de los Efesios, ya después de un mes de estar ausentes en esta epístola, así que es muy necesario que presten mucha atención para poder entrar en el contexto y abordar nuestro texto principal del día de hoy. Les pido que por favor se pongan en pie. Vamos a hacer lectura nuevamente del texto, ubicado en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Leeremos solamente los versículos del 7 al 16. Efesios capítulo 4, versos 7 al 16. Dice la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Pueden tomar asiento. En nuestra serie de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, hemos dicho que esta es una carta dirigida a la iglesia gloriosa de Cristo. Pablo escribe esta carta desde la cárcel, desde Roma, junto a la carta de Colosenses, y estando en sus prisiones, escribe la catalogada por el mismo Juan Calvino como la reina de todas las epístolas. Y es que la carta a los Efesios es un compendio teológico sumamente profundo en muy pocas palabras. Es por ello que el propósito que tiene el apóstol Pablo es mostrar a la iglesia que Dios le plació escoger desde antes de la fundación del mundo a una nueva humanidad. En su propósito eterno está el hecho de tener un nuevo pueblo, una nueva nación, una nueva humanidad. Y a ese pueblo, esa nación, esa nueva humanidad se le ha llamado iglesia. Y por eso el Señor le ha dado muchas bendiciones a la iglesia. Dios, como lo dice el primer versículo, como lo dice el apóstol Pablo en el primer capítulo, ha colmado a la iglesia de abundantes bendiciones en los lugares celestiales. Lo que está diciendo es que Dios ha derramado abundantemente cosas buenas para la iglesia. ¿Por qué? Porque ese era su propósito desde el principio de los tiempos. Desde antes de la fundación del mundo,
Él quería poner sus bendiciones abundantes en ese pueblo, en esa humanidad, en esa iglesia. Ahora, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia local de Éfeso, y algunos han catalogado que la verdad es que la carta a los Efesios, o titulada la carta a los Efesios, era más bien una carta encíclica, es decir, una carta dirigida a todas las iglesias locales. Tenía que llegar a la iglesia de Éfeso y de esta manera tenía que llegar a cada una de las iglesias locales del primer siglo. Lo que importa de anunciar eso, de decir esto, es que el mensaje que encierra la carta a los Efesios es sumamente necesario para toda iglesia local del día de hoy, sobre todo para nosotros como iglesia local. Somos una iglesia naciente, somos una iglesia en formación y necesitamos saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para nosotros poder saber qué hacer para Él. Es así como en la carta empezamos a ver en el primer capítulo una rapsodia, lo hemos llamado así, es un fragmento de aquel poema épico, el poema épico del Evangelio. Y es épico porque Dios, como el gran héroe, llega y rescata a su iglesia. Él la elige desde antes de la fundación del mundo y envía a su Hijo Jesucristo para que Cristo la redima, para que pague su deuda. Y además de eso, envía al Paracletos, la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, para que lo selle y ponga la estampa de propiedad. Ellos son mi pueblo, ellos son mi iglesia. Es así como Pablo, ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 15, tiene una ansiedad por orar por la iglesia, por los hermanos a los cuales les está escribiendo. Y él dice, por esto yo deseo que a ustedes les sea dado un espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que entiendan lo que Dios ha hecho por nosotros, que es un propósito desde antes de la fundación del mundo. Yo deseo que ustedes entiendan todo esto, que sus ojos sean alumbrados del conocimiento del Evangelio y que ustedes entiendan la gran proeza que es el Evangelio. Que no es algo improvisado, no es algo de ahora, es algo desde antes de los tiempos. En el capítulo 2, el apóstol Pablo ahora se dirige a los que somos gentiles. Y sabemos que los gentiles en la Biblia y en la historia son aquellos que no somos nacidos de Israel o no tenemos sangre israelita, no somos judíos. Pero el apóstol Pablo muestra la radiografía de la humanidad en nosotros. ¿Qué éramos antes de ser cristianos? Espiritualmente muertos. Para Dios, muertos. Esa es la condición del hombre sin Cristo delante de Dios. Esa es la condición tuya si no has creído en Cristo. ¿Muerto en qué? En delitos y pecados. ¿Y cuál es la evidencia de que estás muerto en delitos y pecados? Que sigues la corriente de este mundo. Que tú no buscas agradar a Dios. Tú sigues las modas de este mundo. Te importa más agradar a este mundo. Te entregas a los placeres de este mundo. Pero no sigues a Dios. Eso muestra la realidad de tu alma. Estás muerto en delitos y pecados. Pero Dios formó a esa nueva humanidad de aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Y nos dio vida. ¿Y nos dio vida en quién? En Cristo Jesús. Por gracia entonces, somos salvos. No había nada en nosotros. Delante de Dios muertos. Delante de Dios buenos féretros. Muertos vivientes. Pero por pura gracia Él nos dio vida. Pura gracia. Puro don inmerecido. Y es por eso que el apóstol Pablo nuevamente en el versículo 11 nos va a enseñar que no solamente el Evangelio nos reconcilia para con Dios, ¿cierto? Estamos muertos, estamos lejanos a Él, lejanos a sus promesas, lejos de su presencia, pero el Evangelio nos acerca a Él. Pero ojo, hace otra cosa. Recuerden el propósito, una nueva humanidad, un nuevo pueblo, una iglesia, y es que nos reconcilia entre nosotros. Y este es el gran misterio de cómo personas tan diferentes, de diferentes contextos culturales, de diferentes contextos de etnia, de raza, diferentes contextos económicos, sociales,
tenemos algo común y podemos convivir con un pueblo. Y ese alguien común es Cristo. Así que Dios lo que hace es eliminar la barrera. Incluso Pablo usa la figura. Antes ellos diferentes a los judíos, pero ahora tanto judío como gentil, tanto judío como aquel que está en el Amazonas o aquel que se encuentra al otro lado del mundo, en la Oceanía, si ha creído en Cristo, hace parte de un mismo pueblo, de la iglesia. En el capítulo 3, el apóstol Pablo se identifica como un prisionero por causa de predicar este mensaje. Pablo dice, por causa de predicar eso, yo soy prisionero en Cristo Jesús. Pero Pablo no lamenta eso. Pablo, contrario a eso, se gloria. Y él dice, es que este era el misterio que Dios había escondido antes. Pero ahora me fue revelado a mí, junto a los demás apóstoles, para predicarlo a la humanidad. Y esto es un privilegio. ¿Cuál es ese misterio? Que a Dios le plació, de entre todas las generaciones, reunir todas las cosas en ¿quién? En Cristo, reunir a una iglesia en torno a ¿quién? A Jesucristo. A Él le plació y esto era un misterio para nosotros. Nosotros lo sabíamos, pero Él lo ha revelado a través de su palabra. Y eso es el mensaje que Pablo enseñaba. El misterio revelado. Y es por eso que culmina el capítulo 3 del apóstol Pablo, rogando nuevamente, doblando sus rodillas nuevamente por la iglesia, para que nosotros entendamos el gran amor de Dios. Y es que hay que entender eso. Yo soy cristiano, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios me ha escogido por puro amor. Porque Cristo me redimió por la cruz del Calvario, por puro amor. Y porque el Espíritu Santo garantiza que yo soy salvo por toda la eternidad por el puro amor. Entender la extensión de su amor es muy alto, es muy profundo, es muy ancho. Y ojalá nosotros entendiéramos ni siquiera un ápice del amor de Dios. Ojalá. Y esa es la oración del apóstol Pablo, y por eso es que culmina esta sección de la carta en el versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí precisamente el apóstol Pablo ha cerrado la primera sección de su carta. Y a partir del capítulo 4, después de habernos explicado lo que Dios ha hecho por su iglesia, ahora el apóstol nos va a mostrar lo que la iglesia debe hacer conforme a lo que Dios ha hecho por ella. Es decir, miren mis hermanos, de nada sirve tanta teología si no hay una bibliología. Y yo sé que se van a acordar de eso, porque esa palabra es inventada, obvio. La teología debe pasar a tu corazón y debe manifestarse en obras. Sino de nada sirve. Muy buenos discursos, muy buenas palabras, tal vez mucha elocuencia, pero nada es la realidad. Y es así como el apóstol Pablo en el capítulo 4, como tiene por costumbre en cada una de sus cartas, empieza a hablarnos de lo que es la práctica de lo que ya entendimos del Evangelio. Y así que el apóstol Pablo empieza hablando de la unidad. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues preso al Señor, creo que el mismo es digno de la vocación con que fuiste llamados. Si ustedes fueron llamados desde antes de la fundación del mundo para ser una iglesia, tienen que andar conforme a ese llamamiento. Antes estaban muertos en delitos y pecados, ahora son nueva criatura. Tienen que andar conforme a ese llamamiento. Ustedes no pueden seguir siendo igual a la corriente de este mundo. No pueden decir que están vivos y se comportan como si estuvieran muertos. No hay lógica, no hay coherencia. De una manera clara, el apóstol Pablo lo que está diciendo, mis hermanos queridos, del dicho al hecho. De lo que se habla a lo que se hace. Y es así como indica que debemos comportarnos como hermanos en la fe, mostrando el fruto del Espíritu Santo.
Noten eso, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos, con paciencia los unos a los otros en amor. Y es que suena muy hermoso decir que Dios hace bajar, tumbado, derribado la barrera que había entre nosotros, pero nosotros viviendo como perros y gatos. Y resulta, como lo dice un pastor querido, muy querido, él lo dice claramente, vivir con los hermanos en los cielos es vivir en la gloria. Pero vivir con los hermanos en la tierra es otra historia. Y es así. Es así. Por eso el apóstol Pablo tiene que llamar la atención en esto. Si somos una iglesia, somos un pueblo, somos una sola familia en Cristo, nosotros debemos de mantener el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu, ser uno. Ser uno. Por eso lo dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso se resume en ser uno solo, unidad. Pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso para con nosotros, que nos ha dotado. No solamente nos manda a que mantengamos la unidad, sino que nos capacita para vivir la unidad. Él ha dado dones a la iglesia, ha dado capacidades a la iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia, para que podamos vivir la unidad. Somos equipados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, para vivir la unidad. Y es por eso que el título de nuestro sermón es Equipados para la unidad. Equipados para la unidad. Y lo primero que tenemos que desglosar de nuestro texto es que Cristo nos ha equipado. Esta es la primera idea central, sencilla. Cristo nos ha equipado. Los versículos del 7 al 11, del 7 al 10, lo miraremos. Dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí noten algo, lo que está expresando aquí el apóstol Pablo, es que a cada uno de los miembros de la iglesia, estamos hablando de cada uno de los creyentes, cada uno de los cristianos, cada uno de los redimidos, Cristo le ha dado dones, capacitaciones conforme a la medida de su gracia. Lo que está diciendo el Señor aquí, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que Cristo concedió dones y capacidades a la iglesia, pero noten esto, es a cada uno. Es decir, que hay dones individuales, particulares, o podríamos decirlo, únicos, en cada uno de sus miembros, en cada uno de los hermanos de la iglesia. Hay dones que hay en cada uno de nosotros. Pero noten algo, esta capacidad es algo seguro. Si eres cristiano, Cristo te ha dotado de capacidades. Cristo te ha dado talentos. Cristo te ha dado dones. Pero por otro lado, tenemos que decir que estos dones, estas capacidades son gratuitas. Porque Él los dio. Es decir, no había ningún carisma, no había ningún mérito, no había ninguna medalla o alguna absoluto merecimiento por parte de nosotros. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a Él le plació darlos a cada uno de nosotros. Y aquí lo que muestra es que estos dones no simplemente llegaron porque Cristo los concedió y ya, sino que hubo un costo para alcanzar esos dones. El versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo capítulo 68, verso 18. Y si ustedes notan ese salmo tiene un lenguaje de victoria de Dios. Algunos lo describen como el salmo del monte de Sinaí al monte de Sión o al monte de Jerusalén. Y lo que refleja allí es un episodio de victoria por parte de Dios sobre todos sus enemigos. Por eso en el primer versículo del Salmo 68 lo que refiere es, huyan delante de ti todos tus
enemigos y sean esparcidos. Dios victorioso, guerrea, pelea la batalla y todos sus enemigos son esparcidos. Todos sus enemigos son derrotados. Ahora, en el versículo 18 se refleja algo que era muy común en la antigüedad. En las guerras o en las batallas se acostumbraba siempre rescatar a los que habían sido cautivados por su enemigo, y además de eso, si habías derrotado a tu enemigo, tomar un botín. Era eso, ese era el premio. Ustedes ven la historia de David, y David acostumbraba, incluso él impuso la costumbre de siempre repartir el botín con todos sus soldados. Eso se hacía. El beneficio de la victoria tras la guerra o tras la batalla era tomar los bienes de su enemigo y ahora usarlos para el beneficio de su propia nación o su propio país. Bueno, aquí muestra el Salmo 68 de que Dios ha tomado un botín y que Dios ha tomado la cautividad que había sido cautiva por sus enemigos. De una manera clara vemos la imagen, Dios descendiendo desde el Sinaí y caminando victorioso en un desfile de gloria hacia el monte de Sion, hacia Jerusalén. Y allí es exaltado como el gran vencedor. Pero la particularidad es por qué Pablo cita este texto, y eso lo muestra en el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ese salmo se aplica a la obra de Cristo. Cristo ganó esos dones tras librar una gran batalla. ¿Cómo así? El apóstol Pablo no busca aquí demostrar de que Cristo sencillamente bajó a los infiernos para rescatar a almas que estaban en los infiernos, como algunos dicen, sino que miren el contraste de lo que ocurre acá. Y es que la intención de Pablo es mostrar lo que llamamos la kenosis, que más fácil se describe en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 muestra que Cristo, no estimando ser forma de Dios, ser igual a Dios, tomó forma de siervo. Es decir, Él se humanó, se encarnó, el Dios creador, el verbo por el cual fueron creadas todas las cosas, se rebaja a ser criatura, hombre. Tal vez para nosotros no hay ninguna rebaja, pero es la mayor humillación que hay, que Dios eterno se haga hombre. Y eso es lo que llamamos nosotros como la primera humillación de Cristo. Él desciende a lo más bajo, a su creación, y libra la batalla allí, libra la batalla del monte Sinaí, porque ¿cuál fue el propósito de Cristo? Ir a los 10 mandamientos, al monte Sinaí que representaba los 10 mandamientos, y cumplir con toda la ley, lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Él conquista el monte Sinaí, y victorioso, ¿a dónde va? Al monte de Sion. Pero resulta que su victoria implicó una humillación mucho más baja. Y es que Cristo no solamente se sometió a ser igual a nosotros, someterse a la ley y a la voluntad de Dios como hombre, sino que además de ello tuvo muerte, y muerte de cruz. Él conquistó el Sinaí muriendo por aquellos que no éramos capaces de conquistar el Sinaí. De una manera más clara, Cristo conquista la ley de Dios cumpliendo la ley que nosotros no fuimos capaces de cumplir. Y no solamente eso, asume el castigo el cual merecíamos nosotros recibir. ¿Y qué hace Dios? Lo exalta a los suyos. Versículo 10. Y el que descendió es el mismo que también subió. ¿Hasta dónde? Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. ¿Qué se refiere? Cristo rescata a su pueblo, toma el botín de su pueblo y se encamina hacia el monte de Sion. Y allí se entroniza como nombre sobre todo nombre, por encima de todos los cielos.
el Padre lo exalta, y Él es el Rey de Reyes, y Él es el Señor de señores. Y así es como conquistó los dones que repartió, ese botín que reparte a su iglesia. Ahora noten esto, mis hermanos. Y es que si cada uno de nosotros nos fuera dado un don, es para que ese don sea explotado como Cristo lo hizo. Si tú entendieras el costo de lo que es tener una capacidad que Dios te haya dado, tú no darías ni un segundo en explotarlo para la iglesia de Cristo. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. Para adquirir dones para la iglesia. ¿Y qué debe hacer el creyente que recibe ese don? Explotarlo para la iglesia, como Cristo su Señor lo hizo. Pero lastimosamente tenemos algunos hermanos que incluso se jactan de sus dones, de sus capacidades, y no considera primero que nunca esos dones le fueron dados porque Él lo haya merecido. Él no fue quien ganó la victoria, fue Cristo. Ese don fue por pura gracia, pero ese costo fue muy alto. Cristo se tuvo que humillar a lo más bajo para poder alcanzar ese don que tiene. Pero lo peor de todo es que muchos hermanos vienen a la iglesia para recibir de los dones de la iglesia. Muchos hermanos les gusta que les sirvan de una manera mucho más vulgar. Muchos vienen a calentar sillas y buscan engordarse espiritualmente hablando. Es más, exigen a la iglesia. Pareciera que la iglesia no fuera para Cristo, sino para ellos. Mi hermano querido y mi hermana querida, si tú sabes lo que implicó el costo de ese don que Dios te ha dado, no serías egoísta. No serías alguien un ególatra, donde todo tiene que rendirse para ti, sino que te entregarías en servicio a la iglesia. Estarías ansioso por entregarte a la iglesia, porque has comprendido que tu Señor te ha dado dicha capacidad para Él, para su reino, para su pueblo, los que Él libertó. En un segundo aspecto, Cristo nos ha equipado con diversos dones. Esa es nuestra segunda idea. Hay diversos dones, diversas capacidades. Hay diferencias. En el versículo 11 dice el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, noten aquí, el apóstol Pablo no tiene la intención, y acá quiero aclarar esto, no tiene la intención de hacer la lista de los dones que ha dado a la iglesia. Esa no es su intención aquí. Si ustedes van allí rápidamente a la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo sigue hablando acerca de los dones y sobre todo de la diversidad de dones. En el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, son diferentes, pero todos apuntan a una misma cosa. Ahora el apóstol Pablo en el capítulo 8 empieza a enumerar diferentes operaciones, diferentes dones, diferentes servicios. Espíritu de palabra de sabiduría, dice otro fe, otro ciencia, el otro dones de sanidades, el otro hacer milagros, el otro profecía, el otro discernimiento de espíritus.
Ahora, si notan, aquí no están los que Pablo ha anunciado en Efesios capítulo 4. Si van al versículo 28, aquí enumera a algunos del capítulo 4. Versículo 28, y nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. Si notan aquí, el apóstol Pablo parece que omitió los evangelistas. Si vamos más adelante en la historia, pero más atrás en su Biblia, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo también acá habla de los dones y habla de los diferentes dones, del versículo 6 del capítulo 12, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si notan es una referencia casi explícita a lo que ya estamos hablando en el versículo 7 del capítulo 4. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio es servir, ese es el don más apetecible por todos los hermanos de la iglesia. El que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación. Entonces, si notan, el apóstol Pablo nunca tenía la intención de enumerar cuáles son los dones que hacen parte de la iglesia, ni tampoco excluir cuáles son los únicos dones que hacen parte de la iglesia. Lo que está hablando el apóstol Pablo en los tres pasajes, incluyendo el capítulo 4 de Efesios, es que hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Pero hay unos dones especiales que son dados para hacer crecer la iglesia en más dones. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos muestra esos 4 dones, por decirlo así, o esos 4 ministerios. En el versículo 11 dice que constituyó a unos como apóstoles. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a aquel oficio de autoridad de A mayúscula, apóstol. Apóstol. Los apóstoles tenían un requisito para ser llamados apóstoles con A mayúscula del Señor Jesucristo. El primer requisito era que tenían que haber conocido al Señor Jesucristo en la tierra, en persona. El otro requisito lo encontramos lo que refiere a la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos tenían que ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Es por eso que se hace esa votación para suplir la vacante, por así decirlo, que dejó Judas Iscariote ahí en Hechos capítulo 1. Y esos son los requisitos. Así que entendemos como ese apóstol en A mayúscula, en el significado estricto, a los 12 apóstoles, incluyendo a Matías como reemplazo de Judas, y a Pablo como un apóstol especial a los gentiles. Algunos incluso hoy tratan de tergiversar o de discutir el apostolado del apóstol Pablo, diciendo de que él no estuvo con los 12. El apóstol Pablo en Gálatas y también en la primera carta a los Corintios deja muy claro que él fue instruido por el Señor Jesucristo y que él fue testigo de su resurrección porque fue instruido personalmente por el Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo fue un apóstol especial a los gentiles. Sin embargo, la pregunta sería, ¿hoy está vigente entonces ese título de apóstol con A mayúscula? Podríamos decir que hoy hay apóstoles con A mayúsculas como los que fueron Pablo, Pedro o Juan. Para los que crean esto, mis hermanos, es fácil. Si hacen lo mismo que hizo Pablo y hacen lo mismo que hizo Pedro, tal vez podríamos considerar llamarlos apóstoles. Pero en un sentido más amplio, todo cristiano es un apóstol, pero con A minúscula. El cristiano es llamado a ser enviado como embajador ¿de quién? De Jesucristo. Pero en lo que refiere a ese ministerio, el apóstol Pablo está dejando claro que ese ministerio hace parte del fundamento de la iglesia. Recuerden que ya lo habló, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Allí pasamos al segundo ministerio, el de profecía. Los profetas son conocidos también como aquellos que tienen el propósito no solamente de predecir lo que habría de acontecer, sino de proclamar la palabra de Dios. En un sentido estricto, a la iglesia del primer siglo le fueron dados algunos profetas. Encontramos, por ejemplo, a Agabo, aquel que predice que Pablo sería, ¿cierto?, encarcelado por causa del Evangelio. Pero resulta que estos hacían parte del fundamento de la iglesia. ¿Hasta cuándo operaron los últimos profetas del Nuevo Testamento? Hasta que la profecía fue cerrada.
Ya toda la palabra inspirada quedó cerrada en el canon de la Escritura. Pero en un sentido más amplio, todo creyente es un profeta de Dios. Porque estamos llamados ¿a qué? A proclamar su palabra. La predicación es la profecía en ejercicio. Proclamamos su palabra. En otro aspecto, el apóstol Pablo habla, y noten aquí, que habla de los evangelistas. Tenemos un gran evangelista en el Nuevo Testamento, recuerdan a Felipe, uno de los 7 elegidos como los primeros diáconos, en Hechos capítulo 6, el que le predica al etíope, al eunuco, fue un gran evangelista. Y estos eran hermanos con un don especial para extender el evangelio, precisamente cumpliendo con la gran comisión. Hoy todo creyente es llamado a ser un evangelista, predicar el evangelio. Sin embargo, tenemos algunos hermanos misioneros que tienen ese don especial de llevar la palabra a todas las naciones. Y Dios les da esa gran capacitación, son equipados para eso. Y por último tenemos a los pastores y maestros. Y si notan aquí, los dos términos están ligados. Y es por eso que se ha dicho y se ha concluido de que este ministerio es el mismo. Porque el maestro pastorea y el pastor enseña. Es decir, que hablamos de un mismo ministerio, el ministerio que fue delegado por los apóstoles, ¿para qué? Para anunciar el evangelio. Esto es lo que hacen todos los pastores y maestros de la iglesia local. Ahora, estos 4 dones especiales, por decirlo así, estos 5 dones especiales, por decirlo así, son dados a la iglesia con un propósito. Y es que la iglesia sea equipada. Si notan allí en el versículo siguiente, dice que el fin es perfeccionar. Lo que traduce en el griego es equipar, es dotar, es dar herramientas. ¿Con qué fin? A los santos. Noten aquí, ¿a quiénes? A todos los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, para que ellos sirvan a la iglesia. Por eso que usted viene acá a escuchar la predicación. Bueno, o al menos es lo que se espera cuando se viene a escuchar la predicación. El punto es que usted sea edificado, equipado, porque Dios ha dado el fundamento apostólico, el fundamento de los profetas, ha dado evangelistas, ha dado maestros y pastores. ¿Para qué? Para que usted sea equipado para servir al reino. Es para eso. Es para que usted pueda explotar sus dones para el reino de Dios, para la iglesia. Ese es el fin, ese es el propósito. Ahora, si notan, lo que hace el apóstol Pablo es dejar algo claro. Y la obra del ministerio para la edificación ¿de quién? De toda la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y aquí hay que hacer una buena aclaración. Es para todos. El propósito es que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que solo usted debe llegar. Únicamente usted como individuo, como cristiano, como miembro de la iglesia. Está diciendo que cuál es el afán que debe haber en todo miembro de la iglesia. Que todos colectivamente lleguemos a servir a nosotros. Que lleguemos a la cúspide. ¿Y cuál es la cúspide? Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El varón perfecto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que maduremos a la estatura de Cristo. Imaginémonos esta guardería espiritual que somos nosotros. Es una gran guardería. Todos llegamos pequeños espiritualmente hablando. Y nuestro anhelo como creyentes es ser como ¿quién? Como Cristo. Él es nuestro hermano mayor, es el más grande, es perfecto. Todas las excelencias se encierran en su persona. Y el propósito de nosotros, mis hermanos, es ser como Él. Por eso llevamos el título de cristianos. Se dice en una historia que Alejandro Magno tenía uno de sus soldados que estaba muerto del miedo para ir a la batalla.
Pero resulta que ese soldado era tocayo de Alejandro, se llamaba también Alejandro. Y Alejandro llega y le dice, compórtate como un Alejandro. La palabra magno, que era el adjetivo de Alejandro, era grande. De una manera mucho más clara, el apóstol Pablo está diciendo, todos nosotros debemos de ser como lo que nos llamamos cristianos, como Cristo, si no, no eres digno de ser de su iglesia. No mereces ese título. Y es por eso que Cristo capacita a la iglesia para que nosotros alcancemos la estatura. Pero no lo soy yo solo, somos todos. Todos vamos, todos trabajamos para que todos como iglesia seamos como Cristo. Lleguemos a la plenitud de Cristo. Mi hermano, Cristo no te salvó únicamente a ti para que solo tú te parecieras a Él, sino para que toda la iglesia se parezca a Él. Todos nos empujamos, todos nos animamos. Si ves a un hermano enfermo, toma la iniciativa, ve y visítale y ora por él. Pero no seas como aquellos buenos hermanos que dicen, no entiendo por qué el pastor nunca tiene tiempo para visitar a la hermana. Y hace rato le digo que vaya y lo visite. Si ves a un matrimonio que está en dificultades, ora por ellos y busca la manera de edificarles y ayudarles. Ahora no digas, pero yo no he sido capacitado, y entonces ¿qué hacemos con el versículo 7 del capítulo 4? O niegas a tu maestro, o de verdad reconoces que no quieres ejercitar lo que Dios te da. Mi hermano, no sé cuál es mi don y cuál es mi servicio, pero entonces proponte para todo servicio que hay en la iglesia, y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu servicio. Lo único que yo sé es barrer y trapear. Se necesita hacer hacerlo aquí. Lo único que yo sé es orar incesantemente, pues ve y visita y ora por el enfermo. Pero yo quiero ayudar a otro, entonces capacítate para eso. Pero no vengas a la predicación, simplemente con el único fin de salir acá y ser el mejor cristiano, tú solo. Porque los dones fueron dados para capacitar y servir a toda la iglesia. La pregunta que nos queda es, ¿tú quieres llegar a la meta o quieres que todos lleguemos a la meta? Esa es la pregunta que debe haber en tu mente. Porque así como lo dice el progreso del peregrino, el cristiano no llegó solo a la ciudad celestial, llegó con su hermano Esperanza. Y eso es una alegoría de que la iglesia no llega uno solo a la ciudad celestial, llegan todos juntos a la ciudad celestial. Y en un tercer aspecto, fuimos equipados por Cristo con diversos dones para cumplir con su propósito. Y ese es nuestro tercer y último aspecto, para cumplir con su propósito. En el versículo 14 dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que la bendición de los dones que Cristo da a su iglesia es una bendición que obviamente, valga la redundancia, nos bendice a todos los miembros de la iglesia. Cuando hay un hermano que enseña, que predica, cuando hay un hermano que es un buen evangelista, cuando hay un hermano que se preocupa por los enfermos, cuando hay un hermano que es generoso y ayuda a los más desvalidos, toda la iglesia es bendecida por los hermanos. Toda la iglesia como cuerpo es bendecida. Pero resulta que con todo y ello, hay muchas cosas que buscan que la iglesia no crezca y permanezca siendo madura, no sea bendecida. Y lo primero es que el apóstol Pablo nos hace una advertencia, y es a que precisamente los dones y el servicio, las capacidades que Dios ha dado a su iglesia, son para que nosotros no seamos más niños fluctuantes. Aquí me van a perdonar los niños, pero esto es una realidad.
¿Cómo son los niños? Son hermosamente ingenuos, ¿cierto? ¿Por qué los niños requieren de sus padres? ¿Por qué requieren de sus tutores o de alguien que tome las decisiones por ellos? Porque como dicen por ahí, si viene alguien con un dulce, fácilmente los engaña. Sus decisiones pueden ser muy volátiles porque todavía no tienen la madurez para controlar sus emociones, controlar su mente y saber lo que es bueno para ellos. Resulta que los seres humanos que son débiles son iguales a los pequeños niños. Y aparece algo novedoso y allí está el hermano. Y aparece algo extraordinario y allá va el hermano. Y un día cree una cosa y el otro día piensa que hay otra cosa. Y un día es acérrimo defensor de la Escritura y al otro día está acusando algunos textos de no ser inspirados por Dios. Y un día cree en la iglesia y otro dice no creo en la iglesia. Es como una veleta. Según vaya el viento, allí está dirigiéndose aquel pequeñito. Y el apóstol Pablo dice, los dones fueron dados para evitar precisamente eso. Para que los más débiles se mantengan fuertes. Porque hay muchos enemigos que no desean el bien de la iglesia. Y es así como el apóstol Pablo usa el ejemplo de aquellos hombres que engañan con astucia, con artimañas. Esto es lo que trata de hacer el apóstol Pablo en la ilustración de que en aquella época, como hoy en día, habían unos juegos de azar con dados. Y los dados eran usados por estos hombres casi como magos para engañar a la gente y embaucaban al otro que creía que podía ganar. Esto es lo mismo que pasa. Mi hermano, si tú no estás compenetrado con la iglesia, si no tienes comunión con la iglesia, llega cualquier viento de doctrina, llega cualquier hombre, usa cualquier estratagema, cualquier artilugio, cualquier engaño y ahí caíste. Como un niño ingenuo, caíste. Y por eso es que vemos unos hermanos que son como una montaña rusa. Un día son valientes y al otro día se quieren morir. Un día son los mayores evangelistas y el otro día les da pena hablarles a su vecino de evangelio. Fluctuantes, débiles. La idea es que con los dones que Cristo ha dado a su iglesia, nos mantengamos firmes. ¿Y cuál es el remedio? Seguir la verdad en amor. Versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, no nos quedemos como pequeños. Y ahora no tiene acá muy claro, y es que la forma de mantenernos fuertes, no fluctuantes, es estar aferrados a la verdad del Evangelio. Los servicios y los dones que Dios te ha dado, que Cristo ha ganado para darte, deben ser ejecutados a la luz de la Escritura. No para hacerlos de otra manera, no para hacerlos. Y es en la verdad a la cual nosotros nos aferramos. ¿Recuerdan el ejemplo de los hermanos de Gálatas? ¿Recuerdan? Llegaron maestros falsos, judaizantes, y les hicieron creer que además de creer en el Señor Jesucristo debían de circuncidarse o hacer otro tipo de obras para poder ser salvos, para ser cristianos. Ahí es donde vemos el legalismo en la iglesia. Y por el otro lado vemos una iglesia como Corintio que también por falsos maestros se entregaba a los placeres. El libertinaje. Estar aferrados a la verdad del verdadero evangelio, valga la redundancia, es lo que nos mantiene firmes en crecimiento. Por esa verdad se practica, se sigue en el amor. Mis hermanos, es con amor. Y aquí no tenés estas dos virtudes, la verdad y el amor. Es que algunos son expertos en la verdad, los versos, ¿no? Tenemos muchos luteros en la iglesia. Pretenden pegar sus 95 tesis en toda puerta que van. Se les olvida la gracia. Así que cuando ves a un hermano y prestas tu servicio a él,
Lo haces por amor a la verdad, pero también lo haces por amor a quién? A Él. Y eso es lo que nos mantiene unidos como iglesia. Esto es lo que hace que nuestros dones verdaderamente ayuden al crecimiento de la iglesia. La verdad es importante para la iglesia, pero la verdad se refleja en amor para la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Eso es lo que generará crecimiento espiritual. Porque aferrarnos a la verdad es al final aferrarnos a la cabeza de quién es Cristo. Y así culmina el versículo 16. Nosotros como cuerpo necesitamos estar aferrados a la cabeza, a Cristo. Aferrarnos a Él, asirnos a Él, no soltarle, pero a la vez, al aferrarnos a Él, aferrarnos los unos a los otros, como se une cada miembro del cuerpo. ¿Qué tal si el cuerpo tuviera un crecimiento anómalo? Si uno de los miembros creciera más que otro, ¿cómo sería el cuerpo? Deforme totalmente. Todos crecemos a la par, pegados de la cabeza, nutriéndonos los unos a los otros. Eso es el crecimiento en amor. Ese es el crecimiento de la verdad. Tu servicio, tus dones fueron dados para que toda la iglesia se mantenga unida. Ese es el propósito. Que toda la iglesia se mantenga unida y crezca como un rebaño, como una grey del gran pastor. Cada uno va creciendo a medida que todos los miembros crecen. Si no, tendríamos sencillamente un cuerpo totalmente deforme. Para concluir, mis hermanos, Cristo nos ha equipado con diversos dones para cumplir con su propósito. Esos son los 3 puntos de nuestro sermón. Y esa es la idea central de nuestra iglesia. Cristo nos ha equipado con diversos dones para cumplir con su propósito. Somos equipados para la unidad de la iglesia. Por último, lo único que me resta es llamar la atención de aquella persona que ve la iglesia simplemente como un conjunto de personas que tienen una religiosidad. Tú tienes tus dones, sabes que tienes ciertas capacidades, pero los has vendido al mundo, los has vendido a tus propios placeres. Sabes que eres bueno para dar, que lo único que anhelas es tener dinero, dinero, dinero. En estos días escuchaba a alguien que es muy exitoso según el mundo, en nuestra sociedad colombiana. Y él decía que tenía un mantra y que se repite ese mantra todos los días. Lo que me pareció particular es que en el mantra decía: yo adoro el dinero y sé qué hacer con él. Ciertamente esa persona tiene buenos dones, dados por Dios. Nadie puede decir que tienen algo que no haya recibido. Pero su propósito, ¿cuál es? Si tú eres una persona que has usado todo lo que tienes por amor al dinero, para tus propios placeres, para ir en contra de lo que Dios te demanda, para entregarte a la lujuria, entregarte al placer, para vivir tu vida conforme a tus propios caprichos, déjame decirte que vas camino al infierno. Pero si vienes a Cristo, si te rindes a Cristo y entregas todo lo que tú eres a tu Señor y lo reconoces como tu Señor, no serás un enemigo. Y todos aquellos dones serán escrutados, no para este mundo que es temporal, sino para toda eternidad. ¿A quién le estás entregando tu vida y tu don? ¿A Satanás? ¿A este mundo? Cristo tiene grandes recompensas que Él ganó para los que se rinden. Por eso es nuestro llamado a que vengan a Cristo, se arrepientan de sus pecados y vengan a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos instruyes a través de ella y nos bendices grandemente.
Ayúdanos a tener esta visión que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y es que fuimos creados para vivir